en Sevilla, 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 en Sevilla. Espera, empieza. Joder, Ángel. Hola. Bienvenidos a Bakagatari. Go. Nos hemos movido hoy hasta las orillas del río Boin, que es el río que cruza Drógueda, para contaros un poco de cómo ha sido finalmente nuestra experiencia buscando piso. Hemos encontrado piso, ¿verdad? Sí. Os vamos a enseñar hoy los 3 últimos pisos que vimos y uno de ellos es el piso que nos quedamos definitivamente. Nosotros habíamos reservado una semana en el hostal y ese era nuestro plazo límite para encontrar casa. Lo cumplimos justito, el último día que se nos acababa conseguimos visitar el piso que por fin nos vamos a quedar, que luego lo enseñaremos. Este vídeo está muy relacionado con el anterior, ya que estábamos buscando piso y esa era nuestra única meta desde que llegamos aquí. Entonces, en el anterior os hemos enseñado 2 casas, si no lo habéis visto os animamos a que lo veáis, para que veáis un poco qué es lo que nos pasaba, y en este lo vamos a intentar explicar todo un poco más tranquilo y más ordenado. Os vamos a contar un poquito lo que buscábamos, un poquito las dificultades que nos hemos encontrado y en general todo lo que nos ha ocurrido hasta que por fin pues tenemos casa. Sí. Que es lo importante de todo esto. En primer lugar, nuestro requisito a la hora de buscar piso era, punto número 1 y más importante, el precio. Nos habíamos marcado un presupuesto máximo de 1.000 euros, que puede parecer muy caro para lo que estamos acostumbrados a ver en España, que era la mitad de mi sueldo, ¿vale? El máximo que nosotros estábamos dispuestos a pagar era la mitad de lo que yo iba a cobrar al mes. Y el otro requisito también indispensable... ¡Hace mucho viento! Y el otro requisito también indispensable para nosotros era que estuviera cerca del hospital. Porque como ya muchos de vosotros sabéis, voy a trabajar en el hospital de Drógueda y no podía andar 40 minutos bajo lluvia y otro tipo de tiempo hasta el hospital, pues iba a ser mucha tela todos los días. Otro requisito, aunque este era un poco más flexible, es que el piso no fuera excesivamente antiguo ni estuviera muy desastre. Aquí en Irlanda son muy típicos las moquetas. No nos gustan nada las moquetas porque son muy sucias, que no queríamos que tuviera moqueta, pero si hubiera tenido, no nos importaba. Llegado a un punto, no te importa que tenga moqueta. Vamos a hablar de los problemas que tuvimos a la hora de buscar y encontrar piso. En primer lugar, ¿es verdaderamente un problema ser extranjero para alquilar piso en Irlanda? No tenemos una respuesta 100% exacta de si sí o de si no. Desde España nuestra experiencia fue mala. Intentábamos contactar con las inmobiliarias tanto por email como por número de teléfono y directamente no te contestaban. Directamente a mí me llegó a pasar que llamé por teléfono, porque como no respondían a los emails, llamé por teléfono a mi inmobiliaria y al escuchar, no sé si mi acento o lo que fuera, me colgó. No es que estuviera hablando mal inglés y no nos pudiéramos comunicar, es que básicamente tras descolgar el teléfono me colgó. Una vez aquí, las inmobiliarias nos pedían nuestro dato de contacto por si aparecía un piso que reuniera nuestros requisitos, etc. ¿Qué pasaba? Tener un número de teléfono español realmente nos suponía un problema porque las inmobiliarias no te llaman por teléfono si tu número es español. Y aún así, aún dándole nuestro correo electrónico y demás, nunca nos han llamado. Nuestro siguiente problema, ¿cuál fue? El precio. Porque los pisos aquí en Irlanda son excesivamente caros. ¿A qué creemos que se debe? A la oferta y la demanda. El número de pisos disponibles es muy reducido y entonces prácticamente lo que sale en un día se agota. Al haber mucha demanda y poca oferta, básicamente los propietarios pueden poner los precios que quieran, que los pisos se siguen alquilando. Para que os hagáis una idea más real de todo esto, vamos a haceros una comparativa muy simple basada en España. Aquí actualmente vamos a pagar 800 euros mensuales por un apartamento con un dormitorio
cocina incorporada y con unas calidades decentes. Es un piso moderno y se adecuaba a lo que necesitábamos. En Sevilla, un piso de similares características en el centro cuesta unos 500 euros. En Madrid, en un barrio céntrico como puede ser Chueca, a 2 minutos de la Gran Vía, cuesta 860 euros. Estamos pagando lo mismo aquí en Drógueda que en la capital de España, pleno centro de Madrid. Para que os hagáis una idea del dineral que estamos pagando. Ahora voy a hablaros de lo que las inmobiliarias o los propietarios te van a pedir en el 90% de las ocasiones si quieres alquilar una casa con ellos. En primer lugar te van a pedir el PPS Number, que es como el número de la seguridad social de aquí. También te van a pedir una cuenta de banco irlandesa, una carta de referencia de los anteriores propietarios de las casas en las que hayas vivido y una carta de referencia también de donde estés trabajando actualmente. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Son muchas cosas, pero además es un círculo vicioso, porque no puedes conseguir una sin tener la otra. Es decir, para conseguir el PPS Number has de tener una vivienda, y eso también ocurre para conseguir la cuenta del banco. Por lo tanto, tu única opción es contar con una carta de referencia del que te vaya a contratar. En este caso, por suerte para nosotros, tenía una carta del hospital que me sirvió para conseguir todas estas cosas. En general, estos son los requisitos que se piden, seas extranjero o no. En nuestro caso, además, al parecer los españoles tenemos mala fama y nos ha ocurrido en más de una ocasión por montar fiestas y demás. Y entonces pues eran incluso más exigentes con la referencia de anteriores propietarios de las casas en las que hubiéramos vivido aquí en Irlanda, que claramente era ninguna y esta era la primera. Tuvimos suerte con el propietario de nuestra casa actual porque nos ha facilitado mucho las cosas y no ha sido para nada exigente con estos requisitos. Pero como ya os digo, generalmente son muy estrictos. De hecho, incluso visitamos una inmobiliaria que antes de enseñarnos información sobre ningún piso, nos pedía que rellenáramos un impreso con todos estos datos. Y obviamente no tenía ninguno todavía, eran los primeros días de que habíamos llegado. Otro problema que tuvimos fue la localización, ya que casi todas las casas o pisos, apartamentos que encontrábamos estaban en las afueras de Drógueda. En el centro de Drógueda había poca cosa y lo que había era muy antiguo, muy descuidado y bueno, ahora vais a ver. Y ahora os vamos a enseñar los 3 últimos pisos que hemos visto y con el que nos hemos quedado. Dentro vídeo. Atención, las imágenes que vais a ver a continuación pueden herir la sensibilidad del espectador. No se aprecia lo espantoso que era. Se podían ver hasta tuberías saliendo de las paredes. Moqueta. Empezamos mal. ¿Veis esas marcas de ahí de dudosa procedencia? ¿Dormiríais ahí? Se nota que se molestaron en recogerlo antes de enseñarlo. Se podrían decir muchas cosas de la cocina, pero esta imagen habla por sí sola. En fin, sin comentarios. Borracho Life Full Experience, 750 al mes. Nuestra cara al ver el piso no tiene precio. La ventana estaba muy bien, el único problema eran las vistas. El dormitorio era como una suite enorme, con diferencia lo mejor de la casa. El baño era minimalista y cutre, no tenía ni espejo.
Aunque no se aprecia, la cocina estaba literalmente en medio del pasillo que conectaba el dormitorio con el salón. Como habéis podido ver, este piso era un lujo comparado con el anterior. Tenía un buen precio. Y lo hubiéramos alquilado de no ser... Por último, queremos daros 3 consejos muy fáciles que a nosotros nos hubieran ayudado muchísimo de haberlo sabido. El primer consejo es nada más llegar, conseguir una tarjeta irlandesa con un número irlandés. Es bastante fácil conseguir una tarjeta y os va a facilitar mucho, ya que probablemente todas las inmobiliarias que a nosotros no nos han llamado, a vosotros sí os podrían llamar si tenéis un número irlandés. Segundo consejo es que busquéis por internet antes que por inmobiliaria. Nosotros conseguimos nuestro piso actual porque fuimos los primeros en responder al anuncio por internet. Y el tercer consejo es que seáis cansinos. Nunca esperéis que por dar tus datos a una inmobiliaria ellos te van a llamar. Porque a nosotros nunca nos llamaron. Nosotros íbamos una y otra vez y volvíamos a preguntar. En el momento en el que dejamos de ir, aunque la chica nos hubiera dicho que el piso era nuestro, nunca nos llamó ni nos contactó. Pues ya os hemos contado los problemas con los que nos hemos encontrado a la hora de buscar piso en Irlanda. También os hemos enseñado ya los últimos 3 pisos y nuestra casa actual. Y no nos queda más que desearos que nos veáis en el próximo vídeo, que ojalá que os haya gustado. Y que os haya servido para algo. Aunque sea para entreteneros. Y poco más que contaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ahora voy a informaros. Ahora voy a informaros número de la seguridad social de aquí. Ahora voy a informaros de lo que... Ya no sé lo que voy a decir.